De este público he dicho yo, en uno de mis dramas, que es Calibán durante una mitad del año y Tartufo durante la otra. Y tu padre, en quien puede decirse que ambos personajes se encarnaron, estaba de ese modo, llamado a ser el representante idóneo del puritanismo en su forma agresiva y más característica. Ningún alejarte poco a poco habría servido de nada, suponiendo que hubiera sido factible. ¿No te parece ahora que lo único que debió hacer tu madre fue pedirme que fuera a verla y en presencia de ti y de tu hermano decirme rotundamente que la amistad debía cesar desde ese punto y hora? Habría encontrado en mí el más caluroso apoyo y estando Drularin y yo en la habitación, no habría tenido por qué temer hablarte. No lo hizo. Le daban miedo sus responsabilidades y quiso trasladarlas a mí. Sí, me escribió una carta breve, pidiéndome que no enviara la carta de abogado a tu padre, advirtiéndole que debía desistir. Tenía toda la razón. Era ridículo que yo consultara abogados y buscara su protección, pero anulaba cualquier efecto que su carta pudiera haber producido con su postdata habitual. Que por nada del mundo sepa Alfred que le he escrito. Te hechizaba la idea de que yo también, como tú, le enviara cartas de abogado a tu padre. Fue sugerencia tuya. Yo no podía decirte que tu madre era muy contraria a esa idea, porque tu madre me había ligado con las promesas más solemnes de no hablarte nunca de las cartas que me escribía, y yo, tontamente, cumplí lo que le había prometido. ¿No ves que hizo mal en no hablarte a ti directamente? Que todas las entrevistas conmigo en la escalera y la correspondencia por la puerta de atrás estuvieron mal. Nadie puede trasladar a otra persona sus responsabilidades. Siempre acaban volviendo a su legítimo dueño. Tu única idea de la vida, tu única filosofía, si alguna filosofía se te puede atribuir, era que todo lo que hicieras debía pagarlo otra persona. No quiero decir únicamente en el sentido financiero. Eso no era más que la aplicación práctica de tu filosofía a la vida cotidiana, sino en el sentido más amplio y pleno de la responsabilidad transferida. Tú hiciste de eso tu credo. Salió muy bien mientras duró. Me obligaste a emprender la acción porque sabías que tu padre no atacaría tu vida, ni te atacaría a ti de ninguna manera, y que yo defendería ambas cosas hasta el fin, y tomaría sobre mis hombros todo lo que se me echase. Tenías toda la razón. Tu padre y yo, cada uno, claro está, por distintos motivos, hicimos exactamente lo que esperabas. Pero no se sabe cómo, a pesar de todo, lo cierto es que no te has librado. La teoría del niño Samuel, como podemos llamarla en aras de la brevedad, está muy bien por lo que hace al mundo en general. Podrá encontrar bastante desprecio en Londres y algo de sarcasmo en Oxford, pero solo porque en uno y otro lugar hay unas cuantas personas que te conocen y porque los dos has dejado huellas de tu paso. Fuera de un pequeño círculo de esas dos ciudades, el mundo te mira como al buen muchacho que casi se deja tentar al mal por el artista perverso e inmoral, pero que ha sido rescatado en el último momento por su padre bueno y amoroso. Queda muy bien, pero tú sabes que no te has librado. No me refiero a una tonta pregunta hecha por un tonto jurado, que fue naturalmente tratada con desprecio por la corona y por el juez. Eso no le importaba a nadie. Me refiero quizá principalmente a ti, a tus propios ojos, y algún día tendrás que pensar en tu conducta. No estás,
No puedes estar del todo satisfecho de cómo han salido las cosas. Secretamente debes pensar en ti con bastante vergüenza. Una cara de piedra es cosa excelente para mostrar al mundo, pero de vez en cuando estés solo y sin público, tendrás, me figuro, que quitarte la máscara, aunque solo sea para respirar, porque si no, realmente te asfixiarías. Y del mismo modo tu madre tendrá que lamentar a veces haber intentado trasladar sus graves responsabilidades a otra persona, que ella tenía bastante fardo que llevar. Ocupaba respecto a ti la posición de ambos padres. ¿Cumplió realmente los deberes de alguno? Si yo aguantaba tu mal carácter y tu grosería y tus escenas, también ella podía haberlos aguantado. La última vez que vi a mi mujer, hace de eso 14 meses, le dije que iba a tener que ser padre y madre para Cyril. Le describí la manera de tratar contigo que tenía tu madre, con todos sus detalles, como la he expuesto en esta carta, aunque lógicamente con mucha más extensión. Le conté la razón de las incesantes notas con la palabra privado en el sobre que llegaban a Tite Street procedentes de tu madre, tan incesantes que mi mujer se reía y decía que debíamos estar colaborando en una novela de sociedad o algo por el estilo. Le imploré que no sea para Cyril lo que tu madre ha sido para ti. Le dije que le educara de tal modo que, si él derramara sangre inocente, fuera a decírselo, para que ella primero le lavara las manos y después le enseñara a limpiar el alma por la penitencia o la expiación. Le dije que, si le temorizaba afrontar la responsabilidad de la vida de otro, aunque fuera su propio hijo, buscara un custodio que le ayudase, cosa que ha hecho, y me alegro. Ha escogido a Adrian Hope, un hombre de alta cuna y cultura y excelente carácter, primo suyo, a quien conociste una vez en Tite Street, y con él, Cyril y Vivian tienen buenas posibilidades de un futuro hermoso. Tu madre, si le daba miedo hablar seriamente contigo, debería haber elegido entre sus parientes a alguien a quien hubieras escuchado, pero no debió tener miedo. Debió hablarlo todo contigo y afrontarlo. En cualquier caso, mira el resultado. ¿Estás satisfecha y contenta? Sé que me echa a mí la culpa. Me lo dicen. No personas que te conocen, sino personas que ni te conocen ni tienen ganas de conocerte. Me lo dicen a menudo. Habla de la influencia de un hombre mayor sobre otro más joven, por ejemplo. Es una de sus actitudes favoritas hacia la cuestión. Y siempre una llamada eficaz a los prejuicios y la ignorancia populares. No hace falta que yo te pregunte qué influencia tuve sobre ti. Tú sabes que ninguna. Era una de tus bravatas frecuentes que no tenía ninguna. Y la única, de hecho, bien fundada. ¿Qué había en ti, si vamos a ver, en lo que yo pudiera influir? Tu cerebro estaba subdesarrollado. Tu imaginación estaba muerta. Tu corazón aún no había nacido. De todas las personas que han cruzado mi vida, fuiste la sola y única en la que no pude de ninguna manera influir en ninguna dirección. Cuando estaba enfermo y desvalido por una fiebre que había contraído cuidándote, no tuve influencia bastante sobre ti para inducirte a que me llevaras siquiera una taza de leche que beber, ni que te ocuparas de que tuviera lo más indispensable en la habitación de un enfermo, ni que te molestaras en recorrer 200 yardas en coche para traerme un libro de una librería pagado por mí. Cuando estaba materialmente ocupado en escribir y dando a la pluma comedias que habían de superar a Congreve
en brillantez y a Dumas hijo en filosofía, y supongo que a todos los demás en todas las demás cualidades. No tuve influencia bastante sobre ti para que me dejaras tranquilo, como hay que dejar a un artista. Donde quiera que estuviera mi cuarto de escribir, para ti era un gabinete cualquiera, un sitio donde fumar y beber vino con agua de Seltz y hablar de memeces. La influencia de un hombre mayor sobre un hombre más joven es una excelente teoría hasta que llega a mis oídos. Entonces pasa a ser grotesca. Cuando llegue a los tuyos, supongo que sonreirás para tus adentros. Ciertamente estás en tu derecho de hacerlo. También oigo muchas cosas de lo que tu madre dice del dinero. Declara, y con total justicia, que fue incansable en sus súplicas de que no te diera dinero. Lo reconozco. Sus cartas fueron innumerables. Y la postdata. Por favor, que no sepa Alfred que le he escrito. Aparecen todas. Pero para mí no era ningún placer tener que pagarte absolutamente todo, desde el afeitado por la mañana hasta el taxi por la noche. Era un horror. Me quejaba ante ti una y otra vez. Solía decirte, ¿lo recuerdas? ¿Verdad? Que detestaba que me considerases una persona útil, que ningún artista desea que le consideren ni le traten así, porque los artistas, como el arte mismo, son por su naturaleza esencialmente inútiles. Tú te irritabas mucho cuando te lo decía. La verdad, siempre te irritaba. La verdad, en efecto, es una cosa muy dolorosa de escuchar y muy dolorosa de pronunciar. Pero no por eso cambiabas de ideas ni de modo de vida. Todos los días tenía yo que pagar todas y cada una de las cosas que hacías en el día. Solo una persona de bondad absurda o de necedad indescriptible lo habría hecho. Desdichadamente, yo era una combinación completa de ambas. Cada vez que te sugería que tu madre debía pasarte el dinero que necesitabas, siempre tenías una respuesta muy bonita y airosa. Decías que la renta que le dejaba tu padre, unas 1.500 libras al año, creo, era totalmente insuficiente para los gastos de una señora de su posición, y que no podías ir a pedirle más dinero del que ya te daba. Tenías toda la razón en lo de que su renta fuera absolutamente inadecuada, pero una señora de su posición y de sus gustos. Pero eso no era excusa para que tú vivieras con lujo a mi costa. Al contrario, debía haberte servido de indicación para vivir con economía. El hecho es que eras, y supongo que lo seguirás siendo, el sentimentalista típico. Porque sentimentalista es sencillamente el que quiere darse el lujo de una emoción sin pagarla. La intención de respetar el bolsillo de tu madre era hermosa. La de hacerlo a costa mía era fea. ¿Tú crees que se pueden tener emociones gratis? No se puede. Hasta las emociones más nobles y más abnegadas hay que pagarlas. Cosa extraña. Por eso son nobles. La vida intelectual y emocional de la gente vulgar es una cosa muy despreciable. Así como toman prestadas las ideas de una especie de biblioteca circulante del pensamiento, el Zeitgeist de una época que no tiene alma, y las devuelven manchadas al final de la semana. Así intentan siempre obtener las emociones a crédito y se niegan a pagar la factura cuando llega. Tú deberías salir de esa concepción de la vida. En cuanto tengas que pagar por una emoción, sabrás su calidad y habrás ganado con ese conocimiento. Y recuerda que el sentimentalista siempre es un cínico en el fondo.
La realidad es que el sentimentalismo no es sino un cinismo en vacaciones. Y por muy delicioso que sea el cinismo desde su lado intelectual, ahora que ha cambiado el tonel por el club, nunca podrá ser más que la filosofía perfecta para el hombre que no tenga alma. Tiene su valor social, y para un artista todos los modos de expresión son interesantes, pero en sí mismo es poca cosa, porque al cínico auténtico nada se le revela. Creo que si ahora vuelves la vista a tu actitud hacia la renta de tu madre y tu actitud hacia mi renta, no te sentirás orgulloso. Y acaso puedas algún día, si no le enseñas esta carta, explicarte a tu madre que lo de vivir a costa mía no se consultaron mis deseos en ningún momento. No fue más que una forma peculiar y para mí personalmente desagradabilísima que adoptó tu devoción a mí. Hacerte dependiente de mí. Lo mismo para las sumas más pequeñas que para las más grandes. Te prestaba a tus ojos todo el encanto de la niñez. Y al insistir en que yo pagara hasta el último de tus placeres, creías haber encontrado el secreto de la eterna juventud. Confieso que me duele oír lo que tu madre va diciendo de mí. Y estoy seguro de que si reflexionas convendrás conmigo en que, si no tiene ni una palabra de pesar, ni de pena, por la ruina que tu linaje ha traído sobre el mío, haría mejor en estarse callada. Por supuesto que no hay motivo para que vea ninguna parte de esta carta referente a ninguna evolución mental que yo haya pasado, o a ningún punto de partida que espere alcanzar. No tendría interés para ella, pero las partes que se refieren estrictamente a tu vida, yo que tú se las enseñaría. Yo que tú, de hecho, no quería ser amado sobre falsas apariencias. No hay ninguna razón para que un hombre muestre su vida al mundo. El mundo no entiende las cosas, pero con las personas cuyo afecto se desea, es diferente. Un gran amigo mío, que hace ya 10 años que lo es, vino a verme hace algún tiempo y me dijo que no creía una sola palabra de lo que se decía contra mí, y quería que yo supiese que él me consideraba totalmente inocente y víctima de una trama inmunda urdida por tu padre. Yo, al oírle, me eché a llorar y le dije que, aunque hubiera muchas cosas entre las acusaciones concretas de tu padre que eran totalmente falsas y se me habían cargado por una malignidad repugnante, de todos modos, mi vida había estado llena de placeres perversos y pasiones extrañas, y que a menos que aceptara ese hecho como tal hecho y lo comprendiera hasta el fondo, yo no podría de ningún modo seguir siendo amigo suyo, ni estar siquiera en su compañía. Fue para él un choque terrible, pero somos amigos. Y yo no he conseguido su amistad sobre falsas apariencias. Te he dicho que decir la verdad es doloroso. Verse obligado a contar mentiras es mucho peor. Recuerdo que estaba sentado en el banquillo durante mi último juicio, escuchando la denuncia atroz que hacía de mí Lockwood, como una cosa sacada de Tácito, como un pasaje de Dante, como una de las invectivas de Savonarola contra los papas de Roma, y asqueado y horrorizado ante lo que oía. Y de pronto se me ocurrió pensar, qué espléndido sería que fuera yo el que estuviera diciendo todo eso sobre mí. Entonces vi enseguida que lo que se diga de un hombre no es nada. Lo que importa es quién lo diga. El momento más alto de un hombre, no me cabe ninguna duda, es cuando se arrodilla en el polvo y se golpea el pecho y cuenta todos los pecados de su vida. Así contigo. Sería mucho más feliz si tu madre supiera por lo menos un poco de tu vida dicho por ti.
Yo le conté bastante en diciembre de 1893, pero claro está que con las obligadas reticencias y generalidades. Al parecer, no le dio más coraje en sus relaciones contigo. Al revés, puso más empeño que nunca en no mirar a la verdad. Si tú mismo se lo dijeras, sería distinto. Puede ser que muchas de mis palabras te resulten demasiado amargas, pero los hechos no los puedes negar. Las cosas fueron como he dicho que fueron, y si has leído esta carta con la atención con que debes leerla, te habrás encontrado cara a cara contigo mismo. Te he escrito todo esto, muy por extenso, para que comprendas lo que fuiste para mí antes de mi encarcelamiento, durante aquellos 3 años de amistad funesta, lo que has sido para mí durante mi encarcelamiento, ya casi a 2 lunas de completarse, y lo que yo espero ser para mí y para los demás cuando mi encarcelamiento haya acabado. No puedo reconstruir mi carta ni reescribirla. Tendrás que tomarla como está, en muchos sitios emborronada con lágrimas, y en algunos con señales de pasión o de dolor, y desentrañarla como puedas, con sus borrones y sus correcciones. En cuanto a las correcciones y enmiendas, las he hecho para que mis palabras sean expresión absoluta de mis pensamientos, y no pequen ni de exceso ni de deficiencia. El lenguaje requiere afinación, como un violín, y lo mismo que demasiadas vibraciones o demasiado pocas en la voz del cantante o en el temblor de la cuerda falsean la nota. Así demasiadas palabras o demasiado pocas estropean el mensaje. Tal cual es. En cualquier caso, mi carta tiene su concreto significado detrás de cada frase. No hay ninguna retórica en ella. Ahí donde lleva borradura o sustitución, ligera o complicada, es pues que busco dar mi impresión real, encontrar para mi talante su equivalencia exacta. Lo que es primero en el sentimiento es lo que siempre llega, lo último en la forma. Reconozco que es una carta severa. No te he ahorrado nada. Podrías decirme que, después de reconocer que pesarte con el más pequeño de mis dolores, la más mezquina de mis pérdidas, seré realmente injusto hacia ti. Eso ha sido lo que he hecho. Un pesaje meticuloso, escrúpulo a escrúpulo, de tu carácter. Es verdad. Pero recuerda que tú mismo te pusiste en la balanza. Recuerda que, si puesto frente a un solo instante de mi encarcelamiento, el platillo donde tú estás sube hasta el cielo, la vanidad te hizo escoger el platillo y la vanidad te hizo aferrarte a él. Ahí estuvo el gran error psicológico de nuestra amistad, su absoluta falta de proporción. Te metiste a la fuerza en una vida que te venía grande, cuya órbita rebasaba tu capacidad de visión, no menos que tu capacidad de movimiento cíclico, cuyos pensamientos, pasiones y acciones eran intensos en valor, anchos en interés, y estaban cargados, demasiado cargados, verdaderamente, de consecuencias prodigiosas o tremendas. Tu pequeña vida de pequeños caprichos y humores era admirable en su pequeña esfera. Era admirable en Oxford, donde lo peor que te podía pasar era una reprimenda del decano o un sermón del presidente, y donde la emoción más alta era que Magdalena ganase la regata y encender una hoguera en el patio como celebración del augusto evento. Debería haber continuado en su esfera cuando saliste de Oxford. Tú, personalmente, estabas muy bien. Eras un ejemplar muy completo, de un tipo muy moderno. Únicamente con respecto a mí estuviste mal. Tu derroche desaforado no era un delito. La juventud siempre es manirrota. Lo lamentable era que me obligaras a mí a pagar tus derroches.
Tu deseo de tener un amigo con quien pasar tu tiempo, desde por la mañana hasta por la noche, era encantador, era casi idílico. Pero deberías haberte pegado a un amigo que no fuera un hombre de letras, un artista para quien tu presencia continua fuera tan completamente destructiva de toda obra hermosa como efectivamente paralizante de la facultad creadora. No había nada de malo en que considerase seriamente que la manera más perfecta de pasar una velada era una comida con champán en el Savoy, luego un palco en un music hall y una cena con champán en Willis con Von Bush para acabar. Jóvenes deliciosos de la misma opinión los hay en Londres a montones. No es ni siquiera una excentricidad. Es la condición para ser socio de White's. Pero no tenías ningún derecho a exigir que yo fuera el proveedor de esos placeres para ti. Ahí mostrabas tu nula apreciación real de mi genio. Tu pelea con tu padre, se interprete como se interprete, también es obvio que debería haber quedado enteramente entre vosotros dos. Debería haber sido en el patio de atrás. Creo que es ahí donde se suelen hacer. Tu error fue insistir en representarla como una tragicomedia sobre un estrado de la historia, con el mundo entero como auditorio, y yo como premio para el vencedor de la despreciable contienda. El que tu padre te aborreciera y tú aborrecieras a tu padre no le interesaba nada al público inglés. Esos sentimientos son muy corrientes en la vida doméstica inglesa y no deberían salir del lugar que caracterizan el hogar. Lejos del círculo hogareño no pintan nada. Traducirlos es una tropelía. La vida familiar no es una bandera roja para flamearla por las calles, ni un clarín para hacerlo sonar por los tejados. Tú sacaste la domesticidad de su esfera, como a ti mismo te habías sacado de tu esfera. Y los que se salen de su esfera cambian solo de entorno, no de naturaleza. No adquieren los pensamientos ni las pasiones propias de la esfera a la que pasan. No está en su mano hacerlo. Las fuerzas emocionales, como digo en alguna parte de intenciones, son tan limitadas en extensión y duración como las fuerzas de la energía física. La copita que está hecha para contener una cantidad, contiene esa cantidad y no más, aunque todas las tinas purpúreas de Borgoña estén de vino hasta el borde y la uva recogida de los viñedos pedregosos de España les llegue a los pisadores hasta la rodilla. No hay error más común que el de pensar que quienes son causa u ocasión de grandes tragedias comparten un sentir adecuado a lo trágico. No hay error más fatal que esperarlo de ellos. El mártir, en su camisa de fuego, podrá estar contemplando la faz de Dios, pero para el que apila la leña o abre los troncos para que ardan mejor, toda esa escena no es más que el sacrificio de un buey para el matarife, o la tala de un árbol para el carbonero del bosque, o la caída de una flor para el que siga la hierba con la guadaña. Las grandes pasiones son para los grandes del alma, y los grandes hechos sólo los ven los que están a una altura con ellos. Yo no conozco nada en todo el teatro más incomparable desde el punto de vista del arte, ni más sugestivo por su sutileza de observación, que el retrato que hace Shakespeare de Rosencrantz y Guildenstern. Son los amigos de colegio de Hamlet. Han sido sus compañeros. Traen consigo recuerdos de días agradables que pasaron juntos. En el momento en que se cruzan con él en la obra, él vacila bajo el peso de una carga intolerable para un hombre de su temperamento. Los muertos han salido armados del sepulcro para imponerle una misión que es a la vez demasiado grande y demasiado ruin para él. Él es un soñador, y se le ordena que actúe. Tiene naturaleza de poeta, y se le pide que se las vea con las complejidades comunes de causa y efecto, con la vida en su materialización práctica,
de la que no sabe nada, no con la vida en su esencia ideal, de la que tanto sabe. No tiene idea de qué hacer, y su desvarío es fingir desvarío. Bruto se sirvió de la locura como manto para ocultar la espada de su resolución, la daga de su voluntad. Pero para Hamlet la locura es una mera máscara con que ocultar la debilidad. En hacer gestos y chistes ve una ocasión de demorarse. Juega con la acción como juega un artista con una teoría. Se hace espía de sus propias acciones y escuchando sus propias palabras sabe que no son sino palabras, palabras, palabras. En lugar de héroe de su propia historia, pretende ser espectador de su propia tragedia. Descree de todo y de sí, pero su duda no le ayuda, porque no nace de escepticismo, sino de una voluntad dividida. De todo esto, Guildenstern y Rosencrantz no entienden nada. Cabecean, sonríen, y lo que dice el uno lo repite el otro, con iteración más penosa. Cuando por fin, a través del drama dentro del drama y el juego de los títeres, Hamlet atrapa la conciencia del rey y desaloja de su trono al miserable aterrado, Guildenstern y Rosencrantz no ven en esta conducta más que una lamentable infracción del protocolo cortesano. Es lo más lejos que pueden llegar en la contemplación del espectáculo de la vida con emociones apropiadas. Están junto al secreto de Hamlet y no saben nada de él, ni serviría de nada contárselo. Son las copitas que pueden contener tanto y no más. Ya al final se insinúa que, atrapados en una astuta trampa tendida para otros, encuentran o pueden encontrar una muerte violenta y repentina. Pero un final trágico de esa clase, aunque tocado por el humor de Hamlet, con algo de la sorpresa y la justicia de la comedia, realmente no es para gente como ellos. Ellos no mueren nunca. Horacio, que, para justificar a Hamlet y su causa ante los insatisfechos, se aparta por un tiempo de la dicha y en este duro mundo sigue alentando, con dolor, muere, aunque sin público, y no deja hermanos. Pero Guildenstern y Rosencrantz son tan inmortales como Angelo y Tartufo, y su lugar está con ellos. Son lo que la vida moderna ha aportado al ideal antiguo de la amistad. El que escriba un nuevo de Amicitia tendrá que encontrarles un nicho y elogiarlos en prosa tusculana. Son tipos fijados para siempre. Censurarlos demostraría falta de apreciación. Únicamente están fuera de su esfera. Eso es todo. La sublimidad del alma no se contagia. Los altos pensamientos, las altas emociones, están aislados por su propia existencia. Lo que ni siquiera Ofelia podía entender, no iban a comprenderlo Guildenstern y el gentil Rosencrantz. Rosencrantz y el gentil Guildenstern. Por supuesto que no pretendo compararte. Hay una amplia diferencia entre vosotros. Lo que en ellos era azar, en ti fue elección. Deliberadamente y sin que yo te invitara, te metiste en mi esfera. Usurpaste allí un sitio para el que no tenías ni derecho ni cualidades. Y cuando mediante una persistencia singular, haciendo de tu presencia parte de todos y cada uno de los días, conseguiste absorber mi vida entera, no supiste hacer nada mejor con esa vida que romperla en pedazos. Por extraño que pueda parecerte, era lo natural. Si se le da a un niño un juguete demasiado prodigioso para su pequeña mente, o demasiado bello para sus ojos semiabiertos, lo rompe. Si es obstinado. Si es distraído, lo deja caer y se va con sus compañeros. Así pasó contigo. Una vez que te apropiaste de mi vida, no supiste qué hacer con ella. No podías saberlo.
Era una cosa demasiado maravillosa para estar en tus manos. Deberías haberla dejado caer y haber vuelto al juego de tus compañeros. Pero por desdicha eras obstinado y la rompiste. Quizá en eso, al final, está el secreto último de todo lo que ha ocurrido. Porque los secretos siempre son más pequeños que sus manifestaciones. Por el desplazamiento de un átomo puede estremecerse un mundo. Y para no ahorrarme nada a mí, ya que nada te ahorro a ti, añadiré esto, que mi encuentro contigo era peligroso para mí, pero lo que lo hizo funesto fue el particular momento en que nos encontramos, porque tú estabas en esa etapa de la vida en que todo lo que se hace no es más que sembrar la semilla, y yo estaba en esa etapa de la vida en la que todo lo que se hace es nada menos que recoger la cosecha. Hay algunas cosas más de las que tengo que escribirte. La primera es mi quiebra. Supe hace algunos días, reconozco que con gran decepción, que ya es demasiado tarde para que tu familia reembolse a tu padre, que eso sería ilegal, y que yo habré de permanecer en mi dolorosa situación presente durante un tiempo aún considerable. Para mí es amargo porque me aseguran de fuentes jurídicas que no puedo ni publicar un libro sin permiso del receptor, a quien hay que presentar todas las cuentas. No puedo firmar un contrato con el empresario de un teatro, ni poner en escena una obra, sin que los ingresos pasen a tu padre y a mis otros 3 o 4 acreedores. Creo que incluso tú reconocerás ahora que el plan de hacerle una buena a tu padre, permitiéndole hacerme a mí insolvente, no ha sido realmente el éxito brillante y redondo que tú te prometías. Al menos, no lo ha sido para mí. Y habría que haber consultado con mis sentimientos de dolor y mi humillación ante mi indigencia, más que con tu cáustico e inesperado sentido del humor. La realidad de los hechos es que, al permitir mi quiebra, como al empujarme al primer proceso, le hacías el juego a tu padre, y hacías exactamente lo que él quería. Solo, desasistido, él habría sido impotente desde el primer momento. En ti, aunque tú no pretendieras llenar tan horrible puesto, ha encontrado siempre su mejor aliado. Me dice More Adey en su carta que el verano pasado expresaste realmente, en más de una ocasión, tu deseo de devolverme un poco de lo que gasté en ti. Como yo le dije en mi contestación, por desdicha, yo gasté en ti mi arte, mi vida, mi nombre, mi lugar en la historia. Y si tu familia tuviera todas las cosas maravillosas del mundo a su disposición, o lo que el mundo juzga maravilloso, genio, belleza, riqueza, posición, etc., y todas las pusiera a mis pies, con eso no se me devolvería ni una 10ª parte de las cosas más pequeñas que se me han arrebatado, ni una sola de las lágrimas más pequeñas que he vertido. Pero claro está que todo lo que se hace hay que pagarlo. Eso es así hasta para el insolvente. Tú pareces tener la impresión de que la quiebra es para un hombre una manera cómoda de esquivar el pago de sus deudas, de hacérsela a los acreedores en realidad. Pues es justamente lo contrario. Es el sistema por el que los acreedores de un hombre se la hacen a él. Si hemos de seguir con tu frase favorita, y por el que la ley, mediante la confiscación de todas sus propiedades, le obliga a pagar todas y cada una de sus deudas. Y si así no lo hace, le deja tan indigente como el más vulgar pordiosero que se acoja a un soportal o se arrastre por un camino con la mano tendida por esa limosna que, al menos en Inglaterra, le da miedo pedir. La ley me ha quitado no ya todo lo que tenía, mis libros, muebles, cuadros,
mis derechos de autor sobre mis obras publicadas, mis derechos de autor sobre mis obras de teatro. Realmente todo, desde El Príncipe Feliz y El abanico de Lady Windermere, hasta las alfombras de mi escalera y el limpiabarros de mi puerta, sino también todo lo que pueda tener en el futuro. Mi renta sobre los bienes totales, por ejemplo, se vendió. Afortunadamente pude comprarla a través de mis amigos. De no haber sido así, en caso de fallecimiento de mi mujer, mis 2 hijos serían, mientras yo viviera, tan indigentes como yo. Ni parte las tierras de Irlanda que mi propio padre me legó. Será, me figuro, lo siguiente. Me da una gran amargura que se venda, pero habré de pasar por ello. Están por medio los 700 peniques de tu padre. O eran libras. Y hay que reembolsarlos. Aun despojado de todo lo que tengo y de todo lo que pueda tener, y declarado insolvente total, todavía tengo que pagar mis deudas. Las comidas en el Savoy, la sopa de tortuga, los orondos hortolanos envueltos en arrugadas hojas de parra siciliana, el recio champán de color ambarino, casi de aroma ambarino, Dagonet, de 1880, era tu vino favorito, ¿verdad? Todo eso hay que pagarlo todavía. Las cenas en Willis, la cuvée especial de Perrier-Jouet, que siempre nos reservaban, los pâtés maravillosos traídos directamente de Estrasburgo, el prodigioso fin champagne, servido siempre en el fondo de grandes copas acampanadas para que su bouquet fuera mejor saboreado por los auténticos epicuros de lo realmente exquisito de la vida. Eso no puede quedar sin pagar, como las deudas incobrables de un cliente trapacero. Hasta los delicados gemelos, 4 piedras de luna, bruma de plata, en forma de corazón, montadas en cerco de rubíes y brillantes alternados, que yo diseñé y encargué en Henry Levis como regalito especial para ti, para celebrar el éxito de mi segunda comedia. Hasta eso, aunque creo que los vendiste por 4 perras pocos meses después, hay que pagarlo. No le voy a dejar al joyero sin fondos por los regalos que te hice, independientemente de lo que tú hicieras con ellos. Así que, aunque me declaren insolvente, ya ves que aún tengo que pagar mis deudas. Y lo que pasa con un insolvente pasa en la vida con todos los demás. Por cada pequeña cosa que se hace, alguien tiene que pagar. Tú mismo incluso, con todo tu deseo de libertad absoluta de todas las obligaciones, tu insistencia en que de todo te provean otros, tus intentos de rechazar todo compromiso de afecto, o de consideración, o de gratitud. Tú mismo tendrás un día que reflexionar seriamente sobre lo que has hecho y tratar, aunque sea en vano, de expiarlo de algún modo. El hecho de que realmente no puedas hacerlo será parte de tu castigo. No puedes lavarte las manos de toda responsabilidad y pasar con un gesto de hombros o una sonrisa a un nuevo amigo o un banquete recién servido. No puedes tratar todo lo que has atraído sobre mí como una reminiscencia sentimental que sacar de cuando en cuando con los cigarrillos y los licores, fondo pintoresco para una vida moderna de placer, como un tapiz antiguo colgado en una posada vulgar. De momento podrá tener el encanto de una salsa nueva o una cosecha reciente, pero los restos de un festín se enrancian y las heces de una botella son amargas. Hoy, o mañana, o cuando sea, tienes que comprenderlo, porque si no podrías morirte sin haberlo comprendido. Y entonces, qué vida tan ruin, famélica, falta de imaginación habrías tenido. En mi carta a Moore
He sugerido un punto de vista que debes adoptar respecto al tema lo antes posible. Él te dirá lo que es. Para entenderlo tendrás que cultivar tu imaginación. Recuerda que la imaginación es esa cualidad que nos permite ver las cosas y las personas en sus relaciones reales e ideales. Si no eres capaz de comprenderlo solo, háblalo con otros. Yo he tenido que mirar mi pasado de frente. Mira tu pasado de frente. Siéntate tranquilamente a estudiarlo. El vicio supremo es la superficialidad. Todo lo que se comprende está bien. Háblalo con tu hermano. De hecho, la persona con quien hablarlo es Percy. Dale a leer esta carta y cuéntale todas las circunstancias de nuestra amistad, exponiéndoselo todo con claridad. No hay persona de mejor juicio. Si le hubiéramos dicho la verdad, cuánto sufrimiento y vergüenza se me habría ahorrado. Recordarás que lo propuse la noche que llegaste a Londres de Argel. Te negaste de plano. Por eso, cuando vino a casa después de comer, tuvimos que montar la comedia de que tu padre era un demente, víctima de espejismos absurdos e inexplicables. La comedia fue excelente mientras duró, y no menos porque Percy se la tomara totalmente en serio. Por desgracia acabó de una manera muy repulsiva. El tema sobre el que ahora escribo es uno de sus resultados, y si a ti te molesta, te ruego que no olvides que es la más profunda de mis humillaciones y que he de pasar por ella. No tengo alternativa, ni tú tampoco. Lo segundo de lo que tengo que hablarte se refiere a las condiciones, circunstancias y lugar de nuestro encuentro, cuando mi plazo de reclusión se haya cumplido. Por extractos de la carta que le escribiste a Robbie a comienzos del verano del año pasado, entiendo que has sellado en 2 paquetes mis cartas y mis regalos, o lo que quede de unas y otros, y deseas entregármelos personalmente. Es necesario, por supuesto, que los entregues. Tú no entendiste por qué te escribía cartas hermosas, como no entendías por qué te hacía regalos hermosos. No te diste cuenta de que lo primero no era para publicarlo, como lo segundo no era para empeñarlo. Además, pertenecen a un lado de la vida que hace tiempo que pasó, a una amistad que, por la razón que fuese, tú no supiste apreciar en su valor debido. Te asombrarás cuando vuelvas la vista ahora a aquellos días en que tenías mi vida entera en tus manos. Yo también los miro con asombro y con otras emociones bien distintas. Seré liberado, si todo va bien, a finales de mayo, y espero irme inmediatamente con Robbie Moore, Adey, a algún pueblecito costero de otro país. El mar, como dice Eurípides en uno de sus dramas sobre Ifigenia, lava las manchas y las heridas del mundo. Espero estar por lo menos un mes con mis amigos y poder tener, en su sana y cariñosa compañía, paz y equilibrio, un corazón menos agitado y un estado de ánimo más risueño. Siento un anhelo extraño de las grandes cosas simples y primigenias, como el mar, para mí no menos madre que la tierra. Me parece que todos miramos a la naturaleza demasiado y vivimos con ella demasiado poco. Yo encuentro una gran cordura en la actitud de los griegos. Ellos nunca charlaban de puestas de sol, ni discutían si la hierba, las sombras eran realmente violáceas o no. Pero veían que el mar era para el nadador y la arena para los pies del corredor. Amaban los árboles por la sombra que dan y el bosque por su silencio al mediodía. El viñador se ceñía el pelo de hiedra para resguardarse de los rayos del sol según se encorvaba sobre los brotes tiernos. Y para el artista y el atleta, los dos tipos que Grecia nos ha dado, se tejían en guirnaldas las hojas del laurel amargo y del perejil silvestre, que por lo demás no rendían ningún servicio al hombre. Decimos que somos una era utilitaria, y no conocemos la utilidad de nada. Hemos olvidado que el agua limpia y el fuego purifica, y que la tierra es madre de todos nosotros.
La consecuencia es que nuestro arte es de la luna y juega con sombras, mientras que el arte griego es del sol y trata directamente con las cosas. Yo tengo la seguridad de que en las fuerzas elementales hay purificación, y quiero volver a ellas y vivir en su presencia. Claro está que para alguien tan moderno como yo, soy enfant de mon siècle. El mero hecho de contemplar el mundo siempre será hermoso. Tiemblo de placer cuando pienso que el mismo día en que salga de la cárcel estarán floreciendo los jardines el codeso y las lilas, y que veré al viento agitar en inquieta belleza el oro cimbreño de lo uno y a las otras sacudir la púrpura pálida de sus penachos, de modo que todo el aire será Arabia para mí. Linneo cayó de hinojos y lloró de alegría cuando vio por primera vez el largo páramo de las tierras altas inglesas, teñido de amarillo por los capullos aromáticos del tojo. Y yo sé que para mí, para que las flores forman parte del deseo, hay lágrimas esperando los pétalos de alguna rosa. Siempre me ha ocurrido desde mi niñez. No hay un solo color oculto en el cáliz de una flor o en la curva de una concha al que mi naturaleza no responda, en virtud de alguna sutil simpatía con el alma de las cosas. Como Gautier, siempre he sido de aquellos pour qui le monde visible existe. Aún así, ahora soy consciente de que detrás de toda esa belleza, por satisfactoria que sea, se esconde un espíritu del cual las formas y figuras pintadas no son sino modos de manifestación, y con ese espíritu deseo ponerme en armonía. Me he cansado de las declaraciones articuladas de hombres y cosas. Lo místico en el arte, lo místico en la vida, lo místico en la naturaleza. Eso es lo que busco. Y las grandes sinfonías de la música, en la iniciación del dolor, en las profundidades del mar, quizá lo encuentre. Me es absolutamente necesario encontrarlo en alguna parte. En todos los juicios se enjuicia la propia vida, como todas las sentencias son sentencias de muerte. Y a mí me han juzgado 3 veces. La primera vez salí de la tribuna para ser detenido. La segunda para ser devuelto a la prisión preventiva. La tercera para ser encarcelado por 2 años. La sociedad, tal como la hemos constituido, no tendrá sitio para mí. No tiene ninguno que ofrecer. Pero la naturaleza, cuyas dulces lluvias caen por igual sobre justos e injustos, tendrá atajos en las peñas donde yo pueda esconderme, y valles secretos en cuyo silencio pueda llorar tranquilo. Prenderá estrellas en la noche para que pueda caminar por la oscuridad sin tropezar, y mandará el viento sobre mis huellas para que nadie pueda seguirme en mi perjuicio. Me limpiará en vastas aguas y con hierbas amargas me sanará. Al cabo de un mes, cuando las rosas de junio estén en toda su desbordada opulencia, concertaré contigo, por conducto de Robbie, si me siento capaz, un encuentro en alguna ciudad extranjera tranquila, como Brujas, cuyas casas grises y verdes canales y calles frescas y silenciosas tenían un encanto para mí hace años. De momento tendrás que cambiar de nombre. El titulillo de que tanto te ufanabas, y es verdad que hacías que tu nombre sonara a nombre de flor, lo tendrás que abandonar si quieres verme, así como también mi nombre, que en tiempos fuera tan musical, en la boca de la fama, habrá de ser abandonado por mí. Qué estrecho y ruin e insuficiente para sus cargas es este siglo nuestro. Puede dar al éxito su palacio de pórfido, pero para morada del dolor y de la vergüenza no conserva siquiera una choza. Lo único que puedo hacer por mí es ordenarme que cambie mi nombre por otro, cuando incluso el medievalismo me habría dado cubrirme con la capucha del monje o el velo del leproso y estar en paz.
Espero que nuestro encuentro sea como debería ser, un encuentro entre tú y yo, después de todo lo ocurrido. En los viejos tiempos hubo siempre un ancho abismo entre nosotros, el abismo del arte conseguido y la cultura adquirida. Ahora hay entre nosotros un abismo todavía mayor, el abismo del dolor. Pero para la humanidad nada es imposible, y para el amor todo es fácil. En cuanto a la carta con que respondas a esta, puede ser todo lo larga o corta que tú quieras. Dirige el sobre directo de la prisión de Reading. Dentro, en otro sobre abierto, pon tu carta para mí. Si el papel es muy fino, no escribas por los dos lados, porque así a otros les cuesta trabajo leer. Yo te he escrito con total libertad. Tú me puedes escribir igual. Lo que he de saber de ti es por qué no has hecho ningún intento de escribirme desde el mes de agosto del año antepasado, y más particularmente después de que, en mayo del año pasado, hace ahora 11 meses, supieras y reconocieras ante otros que sabías cuánto me habías hecho sufrir, y como yo era consciente. Un mes tras otro esperé noticias tuyas. Aunque no hubiera estado esperando, aunque te hubiera cerrado la puerta, deberías haber recordado que nadie puede cerrar las puertas al amor para siempre. El juez injusto del Evangelio acaba por levantarse para dar una decisión justa, porque la justicia llama todos los días a su puerta. Y de noche, el amigo en cuyo corazón no hay amistad de verdad, cede al cabo ante su amigo por su importunidad. No hay cárcel en el mundo que el amor no pueda asaltar. Si eso no lo has entendido, es que no has entendido nada del amor. También quiero que me cuentes todo lo relativo a tu artículo sobre mí para el Mercure de France. Algo sé de él. Dame citas literales. Está compuesto en letras de molde. Dame también las palabras exactas de la dedicatoria de tus poemas. Si están en prosa, cita la prosa. Si en verso, cita el verso. No me cabe duda de que será hermosa. Escríbeme con toda franqueza sobre ti, sobre tu vida, tus amigos, tus ocupaciones, tus libros. Háblame de tu libro y su acogida. Lo que tengas que decir en tu descargo, dilo sin miedo. No escribas lo que no sientas. Eso es todo. Si en tu carta hay algo de falso o fingido, lo detectaré enseguida por el tono. No por nada, ni en vano. En mi culto de toda la vida a la literatura me he hecho mi avaro de sonidos y de dabas, como Midas de sus monedas. Recuerdo también que aún estoy por conocerte, quizá estemos aún por conocernos. Acerca de ti no me queda más que una última cosa que decir. No te dé miedo el pasado. Si te dicen que es irrevocable, no lo creas. El pasado, el presente y el futuro no son sino un momento a la vista de Dios, a cuya vista debemos tratar de vivir. El tiempo y el espacio, la sucesión y la extensión, son meras condiciones accidentales del pensamiento. La imaginación puede trascenderlos y moverse en una esfera libre de existencias ideales. Las cosas, además, son en su esencia lo que queremos que sean. Una cosa es según el modo en que se la mire. Allí donde otros, dice Blake, no ven más que la aurora que despunta sobre el monte, yo veo a los hijos de Dios clamando de alegría. Lo que para el mundo y para mí mismo parecía mi futuro, yo lo perdí irremisiblemente cuando me dejé incitar a querellarme contra tu padre. Me atrevo a decir que lo había perdido, en realidad, mucho antes. Lo que tengo ante mí es mi pasado. He de conseguir mirarlo con otros ojos, hacer que el mundo lo mire con otros ojos, hacer que Dios lo mire con otros ojos. Eso no lo puedo conseguir soslayándolo, ni menospreciándolo, ni alabándolo.
ni negándolo. Únicamente se puede hacer aceptándolo plenamente como una parte inevitable de la evolución de mi vida y mi carácter, inclinando la cabeza a todo lo que he sufrido. Cuán lejos estoy de la verdadera templanza de ánimo. Esta carta, con sus humores inciertos y cambiantes, su sarcasmo y su amargura, sus aspiraciones y su incapacidad de realizar esas aspiraciones, te lo mostrará muy claramente. Pero no olvides en qué terrible escuela estoy haciendo los deberes. Y aun siendo como soy, incompleto e imperfecto, aun así, quizá tengas todavía mucho que ganar de mí. Viniste a mí para aprender el placer de la vida y el placer del arte. ¿Acaso se me haya escogido para enseñarte algo que es mucho más maravilloso? El significado del dolor y su belleza. Tu amigo que te quiere, Oscar Wilde.